un tema que se nos ha vuelto obsesivo, que es el de la anemia. Tenemos una idea más localizada de en qué regiones este flagelo predomina más. Junto a la señora Carmen Burbano recibimos a Gloria Helfer, que ha sido ministra de Educación y que desde hace varios años está comprometida en una iniciativa ciudadana llamada Inversión en la Infancia. Señora Burbano de Lara, ¿qué novedades tenemos respecto de estos temas que ustedes monitorean con mucho cuidado en los últimos meses? Es tan alta la anemia del Perú. Buenos días, muy gracias por la invitación. Buenas noches, Fernando Aldo. En efecto, hay una nueva encuesta que sale todos los años del INEGI, el DENDES, que justamente forma parte de todo el monitoreo que hace el país sobre temas de desnutrición, temas de salud, y ahí se monitorea anualmente el tema de la anemia. Lo que ha salido y lo que presenta la República, el Comercio el día de hoy, es que el nivel de anemia en el país no ha variado, está básicamente estancado desde hace unos 3 años. En este año, básicamente cifras del 2017, se encuentra que la anemia en este momento en el país está en el 43.6%. Pues el 43% de nuestros niños sufren de anemia. Así es, a nivel nacional. U otro de esta enfermedad, algunos de cuyos grados producen daños irreversibles en el cerebro. Uno de 2 niños en Perú tiene anemia. Es verdad. Este problema, hay que recordar 2 cosas. Hay regiones del país que tienen cifras altísimas. Nos preocupa, por ejemplo, el alto índice de anemia en Puno. Está más o menos en el 73% en Puno. De cada 10 niños, 7 tienen anemia. Sí, de 76 me parece en Puno. Cada 10 niños casi 8 tienen anemia. Exactamente. Hay problemas graves en Ucayali, en Madre de Dios, en Loreto. Hay también buenas noticias. Por ejemplo, en Arequipa se ha reducido la anemia en un 10%, en Tacna también hemos tenido interesantes resultados, en el Callao también, o sea que la encuesta nos da, creo que nos levanta una alerta, pero también nos da luces de qué es lo que tal vez se debería hacer, que es entrar a ver qué es lo que está funcionando, dónde están las buenas prácticas. De 1 a 3 años, su cerebro ¿cómo queda? ¿Se puede recuperar? El problema principal de la falta de hierro en la sangre, hemoglobina baja de los niños, sobre todo de 1 a 3 años, es que afecta casi todas las funciones principales que el cerebro tendría que desarrollar en esas edades. ¿A qué me refiero? Al conocimiento, a habilidades psicomotoras, al desarrollo emocional del niño. Entonces, si hablamos de la mitad de los niños casi en el país con este problema, estamos hablando de niños que llegan al preescolar, niños que llegan a la edad escolar, ya con un problema serio de cognitivo. En general, digamos, son daños que son preocupantes porque en esta edad justamente se desarrollan esas funciones en el cerebro. Ya más tarde es muy difícil recuperar esas funciones. Ese chico ya va a quedar en desventaja intelectual para el resto de su vida. Es por eso que la inversión en la nutrición es muy importante. Ese chico ya quedó, digamos, quedó dañado intelectualmente, sí. O sea, va a ser un adulto. Pero es como una falla de origen. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa está haciendo mal? Ya no digamos las familias, que sabemos que la pobreza es una causa de anemia, la falta de acceso a proteínas, pero de acuerdo con las políticas de Estado, ¿qué falla o qué empezamos a hacer mal para que las cifras de anemia no disminuyan, aumenten o se mantengan iguales? El gran fenómeno de la anemia se debe principalmente, no en todo el fenómeno, pero una de las razones principales es porque los peruanos consumen una cantidad muy baja de hierro y sobre todo consumen una cantidad baja de hierro animal, que es el que más nos ayuda para alimentarnos y para subir nuestros niveles de anemia. Por ejemplo, el requerimiento que tenemos los seres humanos de consumo de hierro de origen animal es más o menos 10 miligramos al día por persona. En el Perú, ese consumo de hierro de origen animal está en 3. ¿Se pueden solucionar con suplementos? Hay unas 3 estrategias importantes que nos dice la evidencia que han funcionado. La primera es justamente para cerrar esa brecha de consumo, la suplementación casera, por ejemplo. En el país se está utilizando la estrategia de las chispitas. Ahí lo que encontramos es que la parte importantísima es asegurar que los niños estén consumiendo esas chispitas o consumiendo los alimentos fortificados o suplementados.
El consumo de estos alimentos en este momento en el país es bastante bajo y ahí nos parece que una de las cosas que la evidencia nos dice que ha funcionado muy bien es el acompañamiento familiar, o sea, acompañar a las familias, aconsejar a estas madres para que puedan darle a sus niños esas chispitas todos los días como se supone que debería ser el tratamiento preventivo. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia interesante en Ventanilla, donde con la posta de salud, en un estudio que hicimos el año pasado, nos dimos cuenta que uno de los temas más importantes era justamente que las madres no les estaban dando estos suplementos a los niños todos los días. Y la posta de salud no alcanzaba a hacer ese acompañamiento. Solamente el 15% de los niños que venían con anemia eran seguidos por el establecimiento de salud. Una de las soluciones y una de las estrategias, tenemos evidencia que eso funciona, es el acompañamiento familiar a través de promotores comunitarios. El otro tema importante que hemos hablado ya con el gobierno... Tengo entendido que son 200.000 agentes comunitarios que están en esta campaña, ¿no? En general, el gobierno tiene una altísima cantidad de promotores que trabajan en distintos programas del Estado, del MIRIS, del MINSA, etc. Esas personas se podrían justamente capacitar con un solo mensaje claro del gobierno sobre el tema de la anemia. Se podría potenciar una estrategia de ese sentido. Usted tiene una mirada internacional porque representa la más importante agencia de la ONU en el Perú. ¿Por qué el Perú es tan deficiente en la lucha contra la anemia si lo comparamos con otros países de la región? Ahí hay que recordar que el tema de la anemia es una epidemia mundial. Es un problema que afecta a muchos países, no solo de medianos ingresos, sino de bajos ingresos a nivel mundial. En Latinoamérica es un problema severo. Los países de Latinoamérica están entre un 20 y un 40% de niveles de anemia a nivel general. Ya, pero el Perú está por encima de eso. El Perú está entre los países que tienen los niveles más altos. Está Haití, está Guatemala, está Bolivia, está Perú. Hemos hecho mal para estar ante esta realidad social tan vergonzosa, pese a que hemos tenido 15 años, ya no ahora último, de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. ¿Por qué es que no se ha acompañado eso con una reducción de la anemia? Cosa que sí hemos logrado con la desnutrición infantil. Ahí, ese tema es una cuestión importante de recalcar, que es que el Perú tiene ya un éxito innegable regional, un éxito importantísimo que es la reducción de la desnutrición crónica. Ahí lo que se podría hacer es justamente revisar qué es lo que funcionó en esa época. Hace 10 años el gobierno, la sociedad civil, los organismos internacionales se sentaron a ver qué es lo que había funcionado en otros países para reducir la desnutrición crónica. Lo mismo se debería hacer ahora. El gobierno podría, y creo que está dando señales justamente de priorizar ese tema, convocar y consensuar cuáles son esas estrategias que están funcionando y apostarle a eso. Pero una cosa importantísima que fue la lección de la década pasada justamente de la desnutrición crónica y la reducción importante que ha alcanzado el Perú es que se sostuvo a través del tiempo. Entonces, muchos de los países que no han logrado atacar este problema, como el Perú y otros, vienen gobiernos, vienen diferentes gabinetes, cambian de estrategia, cambian de políticas. Y lo que sucedió en este país, y uno de los éxitos más grandes, es justamente que una vez que el gobierno decidió aquí es donde vamos a apostar, eso se sostuvo durante 10 años. Y no solamente un mandato naturalmente presidencial. Y hay que pensar un poco a largo plazo. Y complementaremos esta conversación hablando con Gloria Helfer para ver cuál es el punto de vista de la sociedad civil peruana que ha logrado una iniciativa multipartidaria de lo que nos dará cuenta después de la pausa Gloria Helfer. Primero, unos instantes de pausa. Regresar a un aspecto social crítico. Y la pregunta había sido dirigida a la señora Gloria Helfer. ¿De qué se trata esta iniciativa multipartidaria? Eso es lo importante que ustedes están proponiéndole al primer ministro César Villanueva. Sí, Inversión en la Infancia es iniciativa ciudadana. Lo que pasa es que si queremos sacar a los niños de la anemia y la desnutrición, tenemos que trabajar todos. Entonces, con el gobierno central y Villanueva, el mismo presidente, la ministra del MIRIS, todos están hablando del tema y tratando de proponer cosas nuevas para revertir lo que nos ha explicado bien acá nuestra amiga. En el Congreso hay una plataforma multipartidaria que también hay unidad alrededor de este tema. Eso es muy bueno.
muy bueno porque acá estas cifras que acabamos de revelar y que salen todos los días y ahora han explotado porque en vez de que la anemia disminuya ha aumentado, y cuando tenemos casi 8 de 10 niños en Puno con anemia, eso es inaceptable. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ver cada uno desde donde está, cómo se moviliza en torno a revertir esta situación. Y para eso nosotros necesitamos de todo. Necesitamos producción de alimentos, necesitamos educación, necesitamos agua limpia, necesitamos... Con chispitas solitas no se puede, y ni es bueno la chispita, pero no se puede. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es también el trabajo con las familias. Como tú decías, la madre es fundamental en la acompañamiento. Si la madre tiene anemia, está gestando embarazada anemia, y si la madre no le tiene miedo a la anemia y si las familias no se dieron cuenta, porque hay unas relaciones que ahorita han estado saliendo acá y que me parecen sumamente interesantes, como por ejemplo la relación que existe entre anemia y aprendizaje. ¿Por qué? Porque si la anemia tiene consecuencias en el desarrollo del cerebro del niño, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poder tener los resultados, y si tú ves los resultados de aprendizaje y dices por qué, si se ponen escuelas, si se hace, se reparten libros, y si tienes todo eso, ¿y por qué seguimos con estos niveles de rendimiento? Claro, entonces tú empiezas a ver que es importantísimo revertir la situación de la anemia de nuestros niños, sobre todo cuando sí se puede. Recordamos que en algunas partes del Perú se privilegia la crianza, el desarrollo de los niños hombres. Y segundo, si solo es un tema de pobreza o es también un tema de malos hábitos. Veo cantidad de niños comiendo chatarra, me imagino que ahí puede haber anemia también. Sí, yo no conozco estudios donde se vea este factor de género. Lo que sí sabemos es que culturalmente el niño es lo último en la casa, sobre todo si es que tiene que privilegiar mejor comida, lo van a dar al varón o lo van a dar al adulto. Eso sí lo podemos constatar por conocimiento, pero las malas costumbres alimenticias por supuesto que juegan. Lo que pasa es que en las zonas de pobreza esto es mucho más alto, es mucho más frecuente y es muy grave, como lo hemos analizado. Para no despedirnos con una nota pesimista, queríamos que nos explique qué es lo que ha permitido que tengamos 3 casos de éxito por lo menos, que son el de Arequipa, donde se ha reducido más del 10% la anemia, el de Tacna y el de Callao. ¿Qué se ha hecho bien ahí que las demás regiones del Perú deberían imitar? Ahí justamente hay que recordar, como decía Gloria, que sí se puede. O sea, hay esta sensación de que las cifras no se están moviendo, de que no hay progreso. Eso hay que, digamos, el gobierno, felicitamos al gobierno que lo ha priorizado, el premier lo ha puesto como una de las prioridades máximas del gobierno y eso ciertamente hay que felicitar. Pero hay que ver dónde están los éxitos. En Arequipa, por ejemplo, nuevamente el liderazgo político del gobierno de la región ha sido fundamental. La gobernadora en Arequipa priorizó el tema del gasto que en los programas nutricionales que se sabía que iban a funcionar, y el gasto en el programa nutricional de Arequipa está en un 95-96%. Entonces ahí sí se ve, digamos, un compromiso político y, como dice Gloria, un abordaje integral de lo que le tiene que rodear al niño para garantizar que esos problemas de brechas alimenticias, de cuidados inadecuados, etcétera, se reviertan. Y no son los únicos casos de éxito. Hay muchas ONGs, agencias de Naciones Unidas, que tienen muchos casos en el Perú que ya han encontrado soluciones en muchas partes del país. Y una de las cosas que discutimos con el MIDIS, con el gobierno hace poco, es se necesita estudiar esos casos. Se necesita sistematizar las buenas prácticas en el país para sacar una estrategia clara, basada en evidencia, y, como decíamos antes, decidir ahora, y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno, en qué se va a apostar, pero con un horizonte ojalá al 2030. Como tú sabes, desde Naciones Unidas el tema de la Agenda 2030, el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es primordial, y ojalá
no solamente se vea el 2021, sino con un horizonte más largo, justamente para que se mantengan esas estrategias y esas prioridades en el tiempo. Pero si no se compromete al más alto nivel, las autoridades, y no con un discurso de que los niños nos importan, nos vamos a terminar como siempre acostumbrando a que los niños tengan anemia, que las mujeres mueran en las calles. Hay una suerte de discurso de la boca para afuera, que quién tendría que tomar el liderazgo de esta lucha, de esta y otras luchas fundamentales que nos están degradando como sociedad. Esperemos que el señor Vizcarra esté al frente de esta lucha, que además estoy segura que Moquegua lo hizo muy bien, ¿no? Efectivamente, el gobierno nos ha expresado en los últimos días su voluntad por priorizar esto. Como dice Gloria, el gobierno tampoco está solo. Hay agencias de Naciones Unidas como la nuestra, hay organismos de la sociedad civil también que están justamente apoyando esta prioridad. Yo creo que tenemos una oportunidad el martes para escucharle al Premier, para ver qué estrategias va a sacar adelante el gobierno. Estoy segura que este tema de importancia nacional va a estar muy fuerte como parte del discurso, y como desde Naciones Unidas el gobierno goza con todo nuestro apoyo para justamente mantener esas políticas en el tiempo. De acuerdo, muchísimas gracias. Tomaremos nota entonces el miércoles 2 de mayo qué es lo que el nuevo gabinete ofrece al país respecto a la lucha contra esto, y nos alegra que hayan estado acá ustedes presentes, Gloria Helfer y Carmen Murano de Lara, para impulsar esta batalla en un indicador que realmente es vergonzoso en nuestro país. Son las 9:45, tenemos una pausa y estamos a la recta final de ampliación de noticias.